los puntos que mi hermano, como ya lo explicamos en su momento, no pudo darlo por razones de salud, pero que por supuesto ya lo van, primero Dios, a ver en la escuela. Entonces estamos con muchísimo gusto cerrando esta actividad. Hoy vamos a ver 3 medios de impugnación que nos quedaban pendientes de las 2 clases anteriores. Medios de impugnación que al igual que los que vimos que están contenidos en el 365 del Código de Trabajo, son de suma importancia conocer de ellos, saber el momento idóneo para interponerlos, porque de ello dependen los éxitos o los fracasos de los diferentes juicios en que intervengamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de 5 o 6 minutos que permiten también que se incorporen las colegas y los colegas que aún estén pendientes. Recuerdan ustedes que hablando de los medios de impugnación decíamos que estaban en nuestro código concentrados, la mayoría de ellos, en lo que es el artículo 365 del Código de Trabajo. Y si ustedes recuerdan, tuvimos la oportunidad de comentar desde el recurso de revocatoria, que es el que se interpone o hay oportunidad de interponerlo primero contra la primera resolución que admite para su trámite la demanda, pasando en ese recorrido imaginario, señalábamos por los recursos de nulidad, por infracción o violación de ley, por recursos de nulidad, por vicio de procedimiento o por ambos que pueden darse en la misma resolución o el mismo acto que impugnamos. Y veíamos también la apelación que se interpone, se recuerdan ustedes, dentro de las 24 horas siguientes y que se va a resolver también dentro de las 24 horas siguientes con su contestación o siguiente, decía de la apelación que se interpone contra las resoluciones que resuelven esas nulidades por infracción o violación de ley y por vicio de procedimiento, ya sea que se interpongan, reitero, en forma individual o que se hayan dado conjuntamente en la resolución o en el acto que estamos impugnando. Después, acuérdense que señalábamos que contra los autos y sentencias definitivas del proceso, ahí tenemos nosotros los recursos de apelación, que es dentro del tercero día de notificado, especialmente lo que se trata de las sentencias de primer grado, fundamentalmente, y los recursos que señalábamos de aclaración y ampliación, que indicaban que no los hiciéramos nosotros de menos, que no incurriéramos en el error de pensar que no tenían importancia tanto para la sustanciación del juicio ordinario como tal, y también pensando en el posterior amparo, acción o proceso constitucional que nos podamos o podemos ver obligados a interponer al ocurrir una sentencia de segundo grado que vulnere, que violente los derechos y garantías constitucionales y de derechos humanos fundamentales. Entonces decía que era indispensable el haber agotado la aclaración para aclarar situaciones dudosas, ambiguas o contradictorias y también el recurso de ampliación, porque hay muchas ocasiones que los tribunales omiten resolver una serie de aspectos que les hemos sometido a su consideración, incluso peticiones medulares de fondo de un juicio, y al no resolverlas, entonces es oportuno, es procedente que interpongamos la ampliación respectiva, la que si no fuese resuelta con lugar, pues ya dijimos que en su momento tenemos 30 días, ¿verdad? 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de segundo grado o contados a partir de que sean resueltos los recursos de aclaración y ampliación si fueron interpuestos para interponer, repito, la acción o proceso constitucional de amparo y tener la oportunidad de discutir en 2 instancias en amparo sobre la vulneración o no, reitero, de derechos y garantías constitucionales y o derechos humanos fundamentales.
Ahí hemos hecho un recorrido un poco rápido de los medios de impugnación que ya habíamos visto de conformidad con el artículo 365 del Código de Trabajo. Antes de entrar a ver los últimos 3 medios de impugnación y especialmente en la fase ejecutiva, en donde se ejecuta esa sentencia de segundo grado, y quisiera saber si hay alguna duda, alguna inquietud. Es importante conocerla y tratar en la medida de lo posible de resolverla antes de que sigamos adelante. De lo que tratamos en clases anteriores o de ese pequeño resumen que nos sirvió para ponernos al día al momento en que vamos a abordar la clase del día de hoy. Les escucho. ¿No tienen ninguna inquietud de momento de formular una aclaración que fuese importante que la platicásemos? Porque las dudas hay que plantearlas. En lo que es negativo es quedarnos con dudas. El error no es preguntar, el error es no preguntar teniendo dudas que resolver. Pero si no hay dudas, entonces vamos a pasar en este momento a ver el artículo 366 del Código de Trabajo. ¿Alguien de ustedes que me diga sucintamente qué dice, cómo regula el 366, 2 medios de impugnación que aún no hemos visto en el desarrollo de esta fase del proceso ordinario guatemalteco? ¿Qué dice esa disposición? ¿Sí me escucha o no? Sí se escucha. ¿Sí me escucha? Sí. Por favor, denle lectura al artículo 366 del Código de Trabajo. Artículo 366. Los recursos de responsabilidad contra los titulares de los tribunales de trabajo y previsión social y el recurso de rectificación proceden en los casos previstos en este código. Correcto. Muchísimas gracias, colega. Cuando el artículo 366 habla del recurso de responsabilidad contra los titulares de los tribunales, ¿a quiénes se está refiriendo? Pregunto, ¿a quiénes se refiere? Yo. ¿Sí? Buenas tardes. ¿A quiénes se refiere? A los jueces, licenciado. A los jueces y magistrados, ¿verdad? Ese recurso de responsabilidad se puede interponer en contra de los jueces de instancia, los jueces unipersonales, y también se puede interponer contra los miembros de los tribunales colegiados, o sea, contra los magistrados que integran las salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Lo importante de este medio de impugnación es que ustedes podrán ver, está desarrollado, para continuar, habla de rectificación, y también vamos a ver al momento en que se resuelve el recurso de responsabilidad, vamos a ver que contra esa resolución que resuelve en definitiva el recurso de responsabilidad, solo cabe el recurso de reposición. Y ese recurso de reposición es un recurso del cual conoce la Corte Suprema de Justicia y lo resuelve ya inaudita parte dentro de los 10 días siguientes. Pero ¿en qué casos consideran ustedes que va a operar el recurso de responsabilidad contra esos titulares de juzgados unipersonales y de salas de las Cortes de Apelaciones?
¿En qué caso se les ocurre a ustedes pensar que tiene idoneidad ese recurso para que los particulares, los usuarios de los tribunales o los abogados en ejercicio podamos interponer ese medio de impugnación? ¿Qué casos se les ocurren a ustedes? El primero podríamos señalar que es aquellos casos en los cuales los tribunales no cumplen con proferir, con emitir sus resoluciones dentro de los términos o plazos que la ley señala. O sea, hay un retardo que en muchos casos podría conceptualizarse como un retardo malicioso en la administración de justicia. También se puede interponer en aquellos casos en los que las resoluciones proferidas por un titular de un tribunal, ya sea unipersonal o colegiado, lo que está haciendo es aplicando negativamente, deficientemente el procedimiento. La resolución en sí no se apega al procedimiento que establece la ley. Ese es otro caso. Hay uno más que ustedes habrán visto en alguna oportunidad, especialmente se dio hace un par de años, en lo que fue un escándalo de un juez. Ustedes recordarán, no vamos a mencionar el nombre por cuestiones éticas, pero sí recordarán ustedes de un profesional del derecho que tuvo incluso un incidente un poco fuerte con medios de comunicación, especialmente de la televisión nacional. Era un juez que a primeras horas de la mañana se discutió con ellos por tomar el ascensor primero. Pero el problema no fue el ascensor, sino que el problema era lo que se denunció en ese momento y lo que parecía o pareció ser cierto en las imágenes. Parecía realmente que ese juez, era juez unipersonal, estaba bajo efecto de alguna bebida que lo hacía no estar en condiciones normales, idóneas, aptas para el desarrollo de su profesión. También el Código de Trabajo señala que cuando la conducta de un juez o de un magistrado es notoriamente incalificable, que riñe con la ética, con la moral, con las buenas costumbres, también las partes tienen el derecho de denunciarlo. ¿Y por qué tienen el derecho de denunciarlo? Porque se supone que la persona del juez o del magistrado no pretendemos personas perfectas, pero sí pretendemos personas respetuosas de los ordenamientos jurídicos, de los convencionalismos sociales y de las costumbres. No pasa por nuestra mente, ni en la sociedad guatemalteca, ni en ninguna sociedad del mundo, que los jueces sean o magistrados sean personas en los cuales no se pueda tener confianza, personas de dudosa reputación, porque entonces eso deslegitima, hace perder credibilidad a ese funcionario al momento de emitir sus resoluciones. ¿Quién suponen ustedes que conoce de las denuncias que en ese sentido se profieran en contra de jueces o magistrados de los tribunales? ¿Quién creen ustedes que conoce de esas denuncias? ¿Serían las salas de apelación, licenciado? Gracias. No son las salas de apelaciones porque como también ellos son susceptibles de ser denunciados. Entonces, quien conoce de estas denuncias cuando se interponen los recursos de responsabilidad de funcionario es la propia Corte Suprema de Justicia, la que haciendo un procedimiento bastante similar, reitero, con lo que ocurre cuando se plantea un antejuicio, la Corte Suprema de Justicia para investigar a este juez unipersonal
o a este magistrado o a esos magistrados de una sala, que fueron a los 2 o a los 3 integrantes que denunciaron, tiene las facultades que la ley le confiere, en el sentido de que puede nombrar a un mismo magistrado de la Corte Suprema de Justicia o puede nombrar a un magistrado, si se trata de un juez, ahí sí, de las salas de apelaciones, para que efectúe esa investigación de las denuncias que se han hecho llegar a la Corte Suprema de Justicia a través de ese recurso de responsabilidad. El trámite es un trámite bastante rápido, en el que no hay medios de probanza que se tengan que verificar durante los mismos, ya que esas denuncias que mandan a ser investigadas, pues sí tienen las facultades de recabar dictámenes e informaciones que les permitan concluir sobre si las denuncias son ciertas o no. La ley lo que habla es que dentro de los 10 días siguientes de interpuesto el recurso de responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia va a resolver el mismo. Y contra esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, que resuelve, reitero, el recurso de responsabilidad, que puede ser con o sin lugar, lógicamente, procede únicamente en la vía ordinaria. En la vía ordinaria procede únicamente el recurso de reposición. O sea, es muy limitado el ámbito de impugnación de esa resolución. Por supuesto que una vez resuelto el recurso de reposición, volveríamos a estar en el momento procesal oportuno para poder tener derecho a interponer la acción o proceso constitucional de amparo. Que eso sí, como ustedes lo saben perfectamente, tanto al tenor del artículo 275 de la Constitución como 8 de la Ley de Amparo, pues el mismo no hay ámbito que no sea susceptible de su interposición, y en todo caso sí puede hacerse interposición del mismo. Lo que ocurre es que en nuestro país, en nuestro medio, con muy poca frecuencia se utiliza, se interpone el recurso de responsabilidad de funcionarios. Muchas veces lo que realmente ocurre, se da en esos casos, no es que no haya responsabilidad en muchos casos de funcionarios judiciales. Lo que ocurre es que en muchos casos las personas, aún los mismos abogados, tienen cierta duda, cierto temor de que no solo no encuentre eco la interposición de dicho recurso, no sea acogido con apego a derecho, sino que además de ello eso signifique, pues de alguna manera, enamistarse no solo con el funcionario denunciado, sino que con algunos otros funcionarios que son amigos y que hacen en un momento, o pueden hacer en un momento, causa común con el funcionario denunciado. Es entonces no fácil para las personas, para los usuarios y para los abogados la interposición, reitero, de ese recurso de responsabilidad. En cuanto al recurso de rectificación, tendremos que ahondar en una fase que de todos modos era muy importante y la íbamos a conversar con ustedes, que es la fase de cierre de ese único proceso de conocimiento que tenemos los guatemaltecos, que se llama juicio ordinario laboral, y en la fase de ejecución. Nos quedaríamos como con dudas, ¿no? Nos quedaríamos como en el caso de que hemos visto 2 o 3 capítulos de una serie que tiene mucho interés, pero el último no lo vemos. Y entonces se queda un poquito inconclusa esa serie que veníamos viendo. En este caso, ya mi hermano indudablemente les había platicado, les había ahondado en lo que era la primera instancia, los medios de impugnación en primera instancia, y luego hemos tenido la oportunidad de platicar con ustedes del auto para mejor fallar, para luego pasar por la sentencia de primer grado, por los medios de impugnación y por la fase de segundo grado, las sentencias de la sala.
Pero, ¿qué ocurre? Necesitamos ejecutar, necesitamos hacer efectivo el derecho que se ha logrado a través de esa sentencia de segundo grado, que pudo haber confirmado en su totalidad la sentencia, por ejemplo, condenatoria de primer grado, o pudo haber sido una condena parcial, lo habíamos platicado. Para efectos, digamos, del desarrollo del curso, hablemos de que fuese una sentencia condenatoria. Por ejemplo, si en primer grado el tribunal condenó a la parte demandada al pago de todas las prestaciones laborales a favor del trabajador, tanto las irrenunciables, estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de aguinaldo, estamos hablando de la bonificación al tenor del decreto 4292 del Congreso de la República, esa bonificación obligatoria para los patronos, tanto del sector público como privado, que le denominamos bonificación anual, que algunos también le dicen bono 14, pero que realmente no es esa su denominación. Pues tenemos derecho, decía, se han condenado esa sentencia tanto a las prestaciones que son renunciables como a las irrenunciables. O sea, ya vimos que estas son irrenunciables y entonces las otras estaríamos en presencia también de la indemnización por tiempo de servicio, estaríamos en presencia del pago de los daños y perjuicios, de un mes de salario, de hasta 12 meses de salario, dependiendo la duración del conflicto, pero que en nuestro país siempre se va a dar en lo que son despidos directos e invirtiendo la carga de la prueba al tenor del artículo 78 del Código de Trabajo, digo, siempre se va a dar con la duración esa condena de daños y perjuicios. Y también ese 78 establece el único caso de condenas en costas en nuestro país, y la condena en costas tiene lugar única y exclusivamente, reitero, en Guatemala, en los casos de despido directo e injustificado, en los que al no probar el patrono la justa causa del despido, entonces el trabajador, como dice ese artículo 78 del Código de Trabajo, tiene derecho a que le paguen todas sus indemnizaciones, incluyendo esa indemnización por tiempo de servicio, los daños y perjuicios y las costas judiciales. Y ahí la importancia, digamos, del proceso ordinario que pudiera lograrse siempre, no es fácil, que fueran condenados, digamos, en todas esas instancias, porque entonces tendría una sentencia, digamos, de una magnitud considerable del trabajador para su futuro. Pues decía que entonces esa sentencia que imaginariamente hemos conversado podría ser apelada perfectamente por la parte patronal, y hablábamos de que la sala jurisdiccional respectiva, en el ejemplo, confirmase en todos y cada uno de sus extremos la sentencia de primer grado. En ese caso, que la confirmase en todos sus extremos, entonces baja el fallo y tendría el juez de primer grado, que es de conformidad con la ley, el que debe, estamos hablando del 425, del 425, el 426 del Código de Trabajo, el juez de primera instancia es el que debe ejecutar el fallo final. Ese fallo que causa firmeza, que causa ejecutoriedad, lo debe ejecutar el tribunal que falló primero, o sea, el juzgado de primera instancia. ¿Y qué debe hacer de oficio, dice la ley, ese juez de primera instancia? Al tener ya los autos con la certificación de lo resuelto en segundo grado, pues debe formular la liquidación respectiva. Y fíjese que ahí quiero destacar, profundizar, ahondar con ustedes en el sentido que la liquidación es algo que es sumamente importante, que ustedes estén muy pendientes cuando se les notifica la liquidación. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, ya lo habíamos platicado en una forma muy rápida, hoy lo hacemos en una forma más detallada, más puntualizada, de que contra esa liquidación solo cabe el recurso de rectificación, pero son apenas 24 horas las que tenemos para interponer el recurso de rectificación contra esa liquidación.
Y es tan peligrosa esta liquidación que por experiencia propia les digo que la rectificación no se queda simplemente en señalarle al señor juez al interponer el recurso de rectificación con que el rubro X sea condenado a 100,000 quetzales y no son 100,000, sino que a criterio del trabajador son 118. No, hay cosas mucho más graves, superlativamente graves. Yo he tenido casos en los que la sentencia, y deliberadamente les puse el caso, que han sido condenados en todos los rubros y que la sala ha confirmado todos los rubros, porque así he tenido casos en que baja de la sala al tribunal de primer grado. Y al formular la liquidación, he tenido un par de casos por año en los que en la liquidación se deja de incluir totalmente. No es que esté menos la cantidad, que haya sido una distancia de varios miles de quetzales entre lo que realmente procede con apego a derecho la liquidación y lo que está formulando el tribunal, sino que de una vez el rubro, y a mí me ha pasado, reitero, rubro de indemnización, rubro de daños y perjuicios, no aparece en la liquidación, con lo cual los rubros más importantes que le van a proporcionar una mayor suma de dinero al trabajador que ha ganado este juicio después de varios años, se va a ver compelido a tener que ir a un proceso de acción constitucional de amparo, porque no puede perder de esa forma, póngale usted 240,000 quetzales de una indemnización de unos 10 o 12 años de servicio, o esos daños y perjuicios de esos 12 meses de salario, o las costas judiciales. Entonces va a tener, reitero, cada uno de ustedes en la práctica, en el ejercicio profesional, que estar muy atento a esa liquidación. Ojo, no dormirnos. La liquidación pudo haber llegado a las 10:30 de la mañana y tenemos, acordémonos, 24 horas nada más para la interposición del recurso de rectificación. Si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pregunto, esto ya lo platicamos en las clases anteriores. ¿Qué va a ocurrir cuando interpongamos la acción o proceso constitucional de amparo si nosotros no interpusimos el recurso de rectificación? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Ahí se está omitiendo uno de los requisitos fundamentales por los que un amparo no es solamente en sentencia va a ser denegado, la protección constitucional solicitada. No, puede suspenderse de inmediato o en los primeros 4 o 5 días de su trámite. Solo por 2 razones puede suspenderse un amparo con legitimidad, con legalidad, y es cuando está interpuesto extemporáneamente, o sea, fuera de los 30 días. 30 días que acordémonos que se incluyen todos los días, porque todos los días son hábiles en materia de amparo. Entonces, cuando no se ha cumplido con este requisito, ni con el de haber agotado el principio de definitividad, que consiste en que todos los recursos ordinarios de los cuales disponíamos en el proceso, tenemos que haberlos interpuesto y haberlos interpuesto con idoneidad en el momento que es preciso. No podemos, para agotar recursos, no, es que agotemos recursos porque después tenemos que ir a amparo y atacamos, por ejemplo, el recurso y atacamos la liquidación con un recurso que no es el de rectificación, no, se nos ocurre algún recurso de revocatorio, utilicémoslo. No, ahí no estaríamos agotando el principio de definitividad. El principio de definitividad se agota siempre y cuando la interposición de las impugnaciones de los recursos sean los idóneos. Entonces ahí tenemos que tener también mucho cuidado. Por el recurso que correspondía a aquella rectificación,
y también estar muy atento a la interposición de la acción o proceso constitucional de amparo, si, repito, se está conculcando en gran medida los derechos a la obtención de sus legítimas prestaciones laborales que aquel trabajador o aquellos trabajadores ya obtuvieron mediante que por un error, un descuido, por una negligencia, por una omisión, no se han consignado 2 o 3 rubros fundamentales de cuantías mayores a los demás. Se dan cuenta de eso. Es no solo estar atento, que no se nos pase el recurso, que solo hay 20 horas, sino también que importante es la acción de amparo que nosotros hemos venido señalando desde el primer día de clases, que tenemos en nuestra práctica, en nuestro ejercicio profesional, que saber interponer. El amparo va a ser en nuestras vidas profesionales un acompañante permanente en nuestras gestiones. Máxime en un país como Guatemala, que lo que más se viola son los derechos humanos y por las autoridades. Entonces, con muchísima más razón, tenemos que estar nosotros con una formación que nos permita, con agilidad, con destreza, con pertinencia y con idoneidad, presentando esas opciones de amparo que ya dijimos son de 2 instancias. La primera, en ese caso de la sala, sería ante la Corte Suprema de Justicia, y la segunda, en apelación, la vería la Corte de Constitucionalidad. Pero, ¿cómo seguimos adelante con ese pago? Ya tenemos la liquidación, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la liquidación, ha sido notificada a las partes, pero no ha habido, en el momento de notificarse a las partes, no ha habido una reacción propositiva de la parte demandada para manifestarse en el sentido de que desea pagar esa liquidación en su totalidad a la parte actora. Entonces nosotros tenemos que continuar con el trámite del mismo y entonces tenemos que gestionar que se le fije realmente, que se le requiera y se le fije un plazo prudencial, muy perentorio a la parte demandada para que pague esas prestaciones. Lo normal es que nosotros pedimos que se fijen, por ejemplo, 8 días para que hagan efectivo el pago. Sabemos que la mayoría de los casos, y especialmente en el sector público, lo que ocurre es que inmediatamente solicitan una prórroga. Y además el tribunal tampoco es muy receptivo en cuanto a fijar los 8 días. Y normalmente fija como primer plazo que dentro de los 15 días siguientes se pague, se cancelen las prestaciones. Entonces viene la otra parte, cuando vaya 8, 9, 10 días, se está solicitando que se le conceda una prórroga de igual tiempo, otros 15 días. Fíjese que nos cuesta lograr ver efectivamente el pago de lo que nos costó varios años de trabajo. Ojo, esto no lo estoy diciendo para causar, pero ni el menor desánimo. Al contrario, lo estoy explicando para que estemos conscientes de los obstáculos que encontramos, pero que los podemos remover y debemos removerlos. No hay nada imposible de hacer en esta vida si nosotros somos perseverantes para alcanzar lo que nos proponemos, y entonces nosotros tenemos que estar muy listos. Le fijó 15 días y entró otra solicitud, porque tenemos que estar yendo a ver el proceso, ¿verdad? La procuración. No hemos tocado ese tema de la procuración. Acuérdense en su vida profesional que la procuración de los juicios es un arte. No basta con que sea muy buena abogada, excelente abogada o excelente abogado y hace muy elegantes técnicos escritos. También está la fase de procurar en tribunales, y esa fase no es fácil. Tiene que ser una fase en la que uno a lo largo de su vida se especialice, porque incluso tiene que constituirse
en ser una persona caedora bien, le llamo yo, una persona caedora bien, para que sea también atendida, porque en la medida que uno sabe pedir, que pide con educación, que llega y saluda cordialmente, que da los buenos días, que da buenas tardes, que me dice disculpe, y le podría haber tal expediente, en esa medida también a uno, en la mayoría de los casos, podrá haber alguna excepción, pero en la mayoría de los casos le van a responder a uno también con educación, también van a ser cordiales con uno, pero si uno llega de entrada también con un ánimo que no es positivo, llega ya, como quien dice, uno ya va de antemano prejuzgando sobre que lo van a atender mal, que no me van a hacer caso, bueno, entonces yo mismo estoy causando a mi alrededor una aureola de negatividad, lo cual nunca debemos de ver la vida de esa forma. La vida la tenemos que ver con absoluto, pero con absoluto positivismo. Tenemos que verla con alegría desde que despertamos, de veras, y cada día pensar que este día va a ser mejor que el de ayer. Entonces, esa procuración hay que hacerla, y decía que cuando solicitó los primeros 15 días de plazo la parte patronal para pagar, nosotros tenemos que estar muy atentos, viendo cada 4 o 5 días la evolución de ello, porque en el ínterin, 8 o 9 días van transcurridos cuando la parte demandada solicita una nueva prórroga. No espera ni siquiera que concluya o estén por concluir los 15, sino que, reitero, a 8 o 10 días solicita una nueva y está solicitando 15 días más. Pero también nosotros tenemos que accionar, no quedarnos de brazos cruzados, no estamos pintados, y entonces también tenemos inmediatamente que nos damos cuenta que está entrando un memorial con tales conceptos, presentar nuestro memorial solicitando respetuosamente al señor juez que ya no confiera ninguna prórroga, porque esta entidad, este Ministerio de Estado, si es de Estado o una empresa privada, ha tenido 4 años como mínimo de conocer de este proceso y de haber tenido que preparar su pasivo laboral para cancelar, pero que en el peor de los casos, si confiere una segunda prórroga, le dice uno al tribunal, esta no exceda de 5 días. O sea, estamos tratando por todos los medios de acelerar esa fase ejecutiva que nos permita finalmente el cobro de las prestaciones que fueron condenadas en primera instancia y confirmadas en el ejemplo que estamos citando en segunda instancia. También no se les olvide que cuando solicitamos después de la liquidación que se requiera el pago y que se fije un plazo, un término para pagar a la parte demandada, también podemos solicitar que se decreten medidas cautelares, medidas precautorias, esas que están en el artículo 332, párrafo final. ¿Para qué? Para garantizar, aunque sea un poco tardío, porque hemos dejado en el ejemplo transcurrir 4 o 5 años sin que tengamos medidas precautorias que nos garanticen las resultas de ese proceso, porque en muchos casos lo que ocurre es que ya los bienes han sido trasladados a otra persona, a otras personas o a entidades, en unos casos ventas reales y en otras simuladas para quedar insolventes. Ahí vamos a ver cómo ustedes tienen que estar muy listos también, porque ustedes desde el principio del juicio tienen que haber tenido control de qué bienes tenía, haber investigado qué bienes tenía la empresa demandada al momento en que se inició el juicio, al momento en que se notificó la demanda. ¿Por qué? Porque dentro de esa fase ejecutiva pueden percatarse de que ya no tiene esos bienes que tenía al iniciar el juicio y que hay un traslado que incluso otros compañeros trabajadores señalan
que fue fraudulento porque están siendo trasladados o a personas individuales o personas jurídicas que son parte del mismo núcleo empresarial. Entonces ahí tenemos que recurrir a solicitar una certificación de lo conducente. ¿Por qué delito? Pregunto, ¿qué delito saben ustedes o consideran que se dio al momento en que una parte demandada ya sabía que estaba demandada por un juicio de varios cientos de miles de quetzales o de 30,000 quetzales? El monto no importa. El caso es que estaba demandada y que tenía una obligación para con ese trabajador o con los trabajadores que lo demandaban, y que luego aparece insolvente de la noche a la mañana. ¿Cuál es la figura penal, consideran ustedes, de que debe hacerse acopio en ese sitio para poder presionar legalmente, para poder ejercitar la acción penal respectiva contra esa persona que está pretendiendo evadir ilegalmente el pago, la obligación que tiene de pagar las prestaciones a que salió condenada? Quiero oírlos cómo andan ustedes ahí de sus reflexiones y consideraciones sobre cuál sería, reitero, la acción y por qué delito sería la acción que estaríamos promoviendo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto saludarla. ¿Por el delito de alzamiento de bienes? Perfecto, el delito de alzamiento de bienes, así es. Entonces nos damos cuenta que no estamos desprovistos de instrumentos para tratar por todos los medios legales de hacer efectivo, reitero, ese cobro de las prestaciones a que se condenó a la entidad demandada. Lo que tenemos que estar es muy hábiles, muy listos, muy ágiles para interponer las acciones, porque cualquier patrono, cuando se interponga esa acción, esa querella por el delito de alzamiento, se va a preocupar. ¿Por qué se va a preocupar? Porque nosotros estamos en capacidad de demostrar que al momento de ser notificado del juicio tenía bienes inmuebles, tenía bienes muebles, tenía una empresa, y al final está apareciendo insolvente en prácticamente todos los aspectos. Entonces podemos accionar en contra de esa persona que no quiere pagar. ¿Se dan cuenta? Pues, tal y como lo ha señalado la estimada compañera, ahí está en presencia de una figura penal que se llama alzamiento de bienes, ¿sí? Pero supongamos que sí se logra cuando se requirió de pago y se fijó un plazo para que paguen. En ese desarrollo que venimos haciendo después de la liquidación, se notificó la liquidación a las partes, se requiere de pago y se fija un plazo que podría haber sido ese 15 días que hablábamos, pero se logra embargar, se solicitan embargos porque tenemos conocimiento que todavía le aparecía una casa, por ejemplo, con su respectivo tercero inmueble con construcción, ¿verdad? Y pedimos también el embargo de los 2 vehículos que tenemos, las placas, la matrícula, y logramos el embargo. ¿Creen ustedes que es un medio efectivo de presión legal, el obtener embargos de bienes inmuebles y aún de bienes muebles para lograr el pago? ¿Qué consideran? ¿Consideran ustedes que va a ser mucho más fácil, o si no mucho más fácil, relativamente más fácil, de obtener el pago si logramos nosotros el embargo de bienes inmuebles, repito, o de ambas cosas? Porque también podemos, dentro de los bienes muebles, embargar cuentas bancarias, depósitos monetarios que puedan responder
de la cantidad a que ascendió la liquidación. ¿Qué opinión les merecen a ustedes esas instituciones? Licenciado, buenas tardes. Yo Buenas pienso tardes. que depende, licenciado. Ajá. Porque yo he visto en casos que cuando las empresas ya ven que van a embargarles, ahí sí que los bienes muebles e inmuebles pasan como a nombre de otras personas para que no, cuando a la hora que tiren un embargo, que den un embargo, no hayan bienes que embargar. Yo pienso que sí es una forma como positiva para poder como que coaccionar a la empresa si en dado caso logran embargar bienes para que puedan hacer efectivo el pago. Esto depende también de la cantidad de dinero que haya en las cuentas bancarias, porque si es una cantidad pues que no es mucho dinero, pues la verdad que no va a servir de nada. Claro. No, efectivamente. Si lográsemos embargar bienes inmuebles, sobre todo, porque las cuentas bancarias, salvo que sean cuentas de depósitos que tengan, digamos, un volumen importante, va a ser difícil que nos sirvan para garantizar el pago en vida. Los bienes inmuebles sí normalmente, aunque no en un momento no cubriesen la totalidad de la suma a que asciende la liquidación de las prestaciones, pero en el caso que usted nos señalaba, efectivamente es cierto, se da esa precipitación muchas veces del patrón que dice, me van a embargar antes de que me embarguen, me voy a poner a nombre de fulanito o a nombre de sutanito o una empresa. Ahí es donde tenemos que estar, reitero lo que había dicho hace unos minutos, tenemos que estar muy hábiles para poder proceder por el alzamiento de bienes que se produce. Ahí se produce un alzamiento de bienes, sin lugar a dudas, y si tenemos nosotros la actividad, la capacidad, la destreza, reitero, de haber tenido documentos, por ejemplo, que probasen qué bienes tenía al inicio del juicio y cuáles ya no tiene ahora o ya no tiene ninguno, entonces podemos encaminar una acción penal a la cual también la parte tendrá algún temor, por supuesto, porque ya ahí ya hay otros valores en juego como es la libertad. Lo que no debemos de quedarnos es con los brazos cruzados porque ya no hay bienes, no, pero hay alternativas que podemos nosotros accionar como buenos litigantes para tratar, reitero, de obtener esos pagos. En lograrse esos embargos, pues se promociona el remate. El remate en materia laboral tiene algunas particularidades que ustedes probablemente no llegaron a ver este semestre, pero que en el desarrollo de su estudio lo van a ver, y es que el remate en materia laboral es muy distinto al remate vía civil. ¿Por qué? Porque en vía civil es obligado que el remate se formule en los edictos, las publicaciones de ley, ¿sí? En materia laboral, no. En materia laboral, esas publicaciones, esos edictos van a darse solo siempre y cuando la parte afectada, la parte demandada, sea la que se comprometa por escrito con el tribunal a pagar esas publicaciones, porque le conviene pagarlas. Pero de lo contrario, ese remate va a ir de ágil como si fuera civil, solo que no con la obligatoriedad, repito, de esas publicaciones. ¿Qué principio estaría en juego para ir evaluando los conocimientos de ustedes? ¿Qué principio procesal estaría en juego ahí cuando prácticamente se exime al trabajador o a los trabajadores del pago de esos edictos, de esas publicaciones en relación al remate? ¿Cuáles serían los principios rectores del derecho procesal del trabajo fundamentales de los cuales se hace acopio en ese artículo? ¿Cuáles creen ustedes que son?
Bueno, hay una economía procesal, ¿verdad? Hay una tutelaridad, hay una protección al más débil de la relación, al que tiene menos posibilidades económicas para que no gaste encima que le deben hace 6 años, hace 5 años, hace 4 años, que no gasten esas publicaciones. Entonces, está el indubio prooperario. O sea, siempre en el orden de proteger, reitero, al más débil de esa relación. Esa relación laboral va a ser, como lo dijimos en varias oportunidades, lo va a hacer el trabajador. Por eso es que se le facilita esa ejecución, se le facilita. Esa ejecución, aunque ustedes la miran, que es bastante rápida, conceptuada en los artículos 425, 426, 427, 428 del Código de Trabajo, en la realidad no crean ustedes que es tan sencillo ejecutar sentencias cuando hay maledicencia, cuando hay mala fe de la parte patronal. En muchos casos sí hay buena fe, hay un ánimo de pagar y entonces no encontramos mayores valladares, mayores obstáculos, pero en otros casos sí. En otros casos la situación se torna difícil para pagar. Hay empresas, por ejemplo, yo recuerdo un caso que tuve, que era muy joven, yo tenía más o menos unos 8 o 10 años de ejercicio profesional y llegamos a un juicio grande, que eran más o menos 300 trabajadores, a obtener una sentencia condenatoria de sus prestaciones. Era una empresa de textiles, funcionaba carretera El Salvador y era de capital ecuatoriano. Y lo que ocurrió ahí fue que trabajó empresa normalmente hasta más o menos unos 3 días antes de que notificaran. O sea, los abogados de esa empresa estaban muy atentos al desarrollo, al desenvolvimiento del proceso. Y entonces, por eso, a pocos días, 2 o 3 días de que notificase la liquidación, vinieron y hasta descompusieron las máquinas textiles. En algunos casos prácticamente las destruyeron, con el objeto de que al tomar posesión, ahí se solicitó una intervención al tenor del artículo 660 del Código de Comercio, un embargo con carácter de intervención. Si alguien me ve el artículo 660, por favor, del Código de Comercio, le agradecería y que nos compartiera su lectura y así vamos a ver la realidad de esa medida que se decreta, reitero, tomando como fundamento el artículo 660 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda con ese artículo ahorita? Licenciado, disculpe, ¿qué artículo dijo? 660 del Código de Comercio. $660, ¿verdad? 660. Ok. Responsabilidad. Sí, ¿qué dice ahí? Okay. Bueno, responsabilidad. La transmisión de una empresa implica la de las deudas contraídas por el anterior titular en la explotación de las mismas. Todo pacto en contrario será nulo. Sin embargo, durante el año siguiente a la publicación de que habla el artículo 656 de este código, subsistirá la responsabilidad del enajenamiento sin que la sustitución de deudor produzca efectos respecto a deudores que durante dicho lapso manifestaren su inconformidad. Sí. Ese no es el artículo, tiene que ser uno siguiente o uno antes. Pero ese artículo también nos trae a colación aclarar que ahí está regulando una institución que es muy frecuente su utilización también para evadir el pago de prestaciones o para
hacer engorroso el pago de las prestaciones y esa es la famosa sustitución patronal. Eso en la práctica, teóricamente se ve sencillo, pero en la práctica cuando hay una maledicencia, que hay mala fe, hay un espíritu de hacer daño de la parte patronal, nos produce empresas que están 2 o 3 meses supuestamente falso o verdadero adquiriendo las propiedades y entonces tenemos que estar muy atentos a cómo aplicar esas reglas de hasta qué tiempo llega la responsabilidad de uno y hasta qué tiempo llega la responsabilidad de otro. Eso es muy importante. Ahora el otro que yo les hablaba es que cuando se da un tema de una institución que está tipo maquila, digamos, quedando insolvente mediante la venta de sus principales máquinas, estas son maquinarias las que normalmente tienen, o el desaparecimiento de las mismas, ha habido casos en los que la maquila anochece materialmente con todas sus máquinas y al día siguiente no hay ninguna máquina. Creo que ustedes habrán en algún momento leído esas noticias que han aparecido a lo largo de los últimos 15 o 18 años. Se las han llevado materialmente. O sea, no hay nada con qué responder del pasivo laboral. Eso en muchos casos ha sido porque se ha confiado mucho el trabajador. Les voy a contar rápidamente un caso que tuve la oportunidad de conocer en el municipio de Tejar, Chimaltenango, hace unos 7 años. Hace unos 7 años, saliendo de una audiencia laboral en Chimaltenango, con un grupo de trabajadores, porque era un conflicto colectivo que yo llevaba ahí, me habló una señora que era pariente de los integrantes del grupo coaligado. Me dijo, le podría hacer una consulta, con muchísimo gusto. Fíjese que tengo una hija, me dijo que tiene 11 años de trabajar en una maquila, precisamente de El Tejar. Ahí en El Tejar, no sé si alguno de ustedes es de Chimaltenango, pero ahí hay maquilas, ha habido maquilas de hasta 30 o 30,000 o más trabajadores. Entonces me dijo, fíjese que mi hija la despidieron hace 15 días. Ajá, correcto. Y no le pagaron ni un centavo de prestaciones, pero le dieron una fecha, me dijo, en la cual le van a pagar. Y esa fecha están más o menos a 160 personas. Ajá. ¿Y cuándo es esa fecha? Y me dijo la fecha. Haciendo cuentas, para ese día habrían transcurrido más o menos 72 días hábiles para la fecha en que lo citaron para llegar a recibir su pago. Entonces le dije a la señora, vea, esto lo más seguro, señora, es que no es una estrategia dilatoria de la parte patronal para que transcurra el término de prescripción, los 30 días que tiene para demandar su hija, y entonces ya no pueda cobrar las prestaciones más significativas, como sería la indemnización, los daños y perjuicios, las cosas. ¿Quiere mi consejo? Vaya a la inspección de trabajo, vaya a su hija, acompáñela, que haga la denuncia del despido y que lo citen. Vea, se tardará 1 mes y medio, le dicen, que lo citen en esa audiencia, pero lo que usted habrá logrado es la interrupción de esa prescripción. Y si no llegan ahí, pida una segunda cita tratando de llegarle, le dije, con la prescripción interrumpida a ese día que le dijeron que iban a pagarles a ese grupo. Y tener la oportunidad que no se perjudique su derecho, que no le vaya a prescribir. Pero téngalo muy presente, porque esa es una estrategia que usan con mucha frecuencia. Bueno, pasó la plática, yo me vine, terminó el conflicto, sacamos certificación, pero yo siempre que juicios en Chimaltenango, o de orden laboral o de orden civil, y más que todo a nivel sindicatos y colectivos. De manera que con unos 3 meses después volví a estar en Chimaltenango, esta vez con otro grupo de trabajadores, y casualizó
que yendo caminando de donde había desayunado hacia el Tribunal de Trabajo, me encontré con la señora que me había hecho la consulta. Y me dijo, mire, que yo lo trajo, yo le había dejado una tarjeta, porque le dije en su oportunidad, mire, no dude en avisarnos, y con mucho gusto le vamos a dar una mano, pero no dude en avisarnos, pero haga todo este proceso que le contamos. Pues lo cierto es que cuando encontré a la señora, me dijo, hasta los ojos tenía, de que la joven no interrumpió la prescripción en la inspección de trabajo, que la joven confió ciegamente en el ofrecimiento de pago. Mamá, si ellos de buena fe me están diciendo, como a los cientos de compañeros que van a pagar. Dejó pasar todo ese tiempo, más de 60 días, reitero que había hábiles, y cuando llegó le dijeron que habían nuevas disposiciones, nuevas órdenes de la empresa y que no le estaban pagando a nadie, y que el que quisiera cobrar sus prestaciones que se fuera a los tribunales. Imagínese la estrategia, falto de ética, perverso, todo lo que ustedes quieran, pero que el trabajador tiene también que ser más astuto, no dejarse impresionar de que le digan que sí le van a pagar y que está corriendo el tiempo y que le va a prestar. Es un ejemplo a grandes rasgos de lo que ustedes tienen que tener cuidado, reitero, con sus clientes. Pues volviendo a esa fase ejecutiva que reitero no es fácil. Esa fase ejecutiva, cuando se embargan bienes o ya estaban embargados, porque estamos viendo el ejemplo de un juicio en el que no hay ningún embargo decretado, ninguna medida decretada desde el inicio del juicio. Aquellos juicios en los que sí se logró medidas cautelares desde el inicio, esos juicios son más cómodos de llevar, en el sentido que ese patrono va a estar preocupado, máxime si los bienes son valiosos, va a estar preocupado de que no se llegue al remate definitivo, que puede llegar hasta la fase ejecutiva, pero él sabe hasta qué momento va a dejar llegar el juicio antes de consignar el dinero. Pero esos son, reitero, los menos. Son los juicios en que sí se logró la medida. Yo por eso he sostenido y sostengo de forma más trascendental, más relevante, que hemos necesitado y seguimos necesitando en la materia del derecho procesal del trabajo en Guatemala, es que realmente ese párrafo último del artículo 332 se cumpla en nuestro país, que baste con acreditar la necesidad de la medida, pero esa forma sencilla que la Corte de Constitucionalidad, indiqué un día de esto, ha proferido dictámenes en varias oportunidades indicando que el acreditar la necesidad de la medida es un procedimiento sencillo, que lo único que tenemos que decir los trabajadores es señalar, señor juez, solicito el embargo de tales y tales bienes porque considero que está en peligro mis derechos, las prestaciones. Lo más seguro es que para cuando la sentencia quede firme, ya ninguno de estos bienes lo tenga a su nombre el patrono. O sea, mi temor fundado, la necesidad que se decrete la medida es para evitar que vaya a quedar insolvente a propósito de mala fe la parte patronal y no. Ese argumento tendría que ser, como lo dijo la Corte reiteradamente, la Corte de Constitucionalidad, no la que salió, sino que hay reiterados dictámenes, opiniones que se han recabado de la Corte, de las diferentes Cortes de Constitucionalidad, que han respondido de esa manera. Pero en la práctica, lo de las medidas cautelares sigue siendo a capricho del titular del tribunal. Entonces, eso nos pone en el entredicho de que muy pocos juicios tienen medidas cautelares desde su inicio y que entonces ya en el final, en esa etapa de liquidación, de ejecución, nos corramos el riesgo, que ya es muy poco, tal vez 10% de las partes demandadas que todavía conservan bienes y que todavía es factible el decretamiento de medidas cautelares
en contra de eso, y eso permite acelerar bastante, en gran medida, la ejecución que estamos promoviendo. ¿Se dan ustedes cuenta entonces de que un juicio ordinario laboral en nuestro país tarda un promedio, creo que se los habrá dicho mi hermano en algún momento, porque él como yo litigamos con bastante frecuencia y somos víctimas también de ese retraso que hay en los procesos. Y decía que un promedio de los juicios ordinarios, solo entre sentencias de primero y segundo grado, son entre 4 y 5 años. Y cuando agregamos la fase de ejecución, podemos ponerle fácilmente entre año 3 meses y año 6 meses. Claro, me van a decir ustedes cómo se sostienen los abogados de laboral entonces. Pues nos sostenemos en que a lo largo de los años hemos ido construyendo una clientela como que fuera una empresa comercial, valga la comparación, solo en lo que respecta a ir adquiriendo clientela, no en la forma de operar, de trabajar. Y entonces lo que ocurre es que vamos teniendo una cascada de clientes. Por ejemplo, en este momento tenemos personas, clientes, que les llevamos juicios desde hace 6 años, pero también tenemos otros que le llevamos hace 5, otros que hace 4, otros que hace 3, otros que hace 6 meses. Entonces, lo que ocurre es que en cada juicio se cobra dependiendo del grado de dificultad y de la cuantía, se van cobrando ciertos anticipos, pero no crean ustedes que tampoco es que sean cantidades que le permitan a los abogados laboralistas vivir, digamos, suntuosamente. No. Pero tampoco es malo, no, tampoco es malo la carrera, porque vendrán juicios que son de cuantías grandes o vendrán pactos colectivos, conflictos colectivos, etcétera, con el respectivo cuidado, porque cada vez en Guatemala hay cosas más raras y entonces pretenden penalizar lo legal y pretenden que lo ilegal funcione como que si fuera normal. Hasta ahí donde voy, yo quiero escucharles qué dudas, qué inquietudes tienen, porque yo me permití llegar hasta esa fase de ejecución. Lo que sí tenía yo taxativamente señalado por mi hermano era el agotamiento de todos los medios de impugnación, y ya lo hicimos. Pero quise, digamos, abarcar, concatenar lo que era la fase de ejecución. Entonces quisiera ver si hay algunas dudas, algunas inquietudes que todavía tenemos nosotros más o menos 10 minutos para que las podamos tratar de resolver. Licenciado, buena noche. Buenas noches. He sabido de que la mayoría de las demandas laborales las responden los representantes legales. Ajá. Esto me comentaron a mí, yo consulté esto y una persona me comentó que esto se refería o se debía a de que cualquier cosa que, cualquier asunto que uno quisiera impugnar no recaerá ni sobre el propietario directamente ni sobre los bienes del propietario, sino que todo iba directamente sobre el representante legal, así que para que el propietario no se le afectara en ningún momento. No sé qué tan cierto sea eso. Me surgió esta duda por lo de los embargos de los bienes muebles e inmuebles de la empresa, si en dado caso se llegaran a dar para una forma de presión, ¿verdad? O los embargos de cuenta. Entonces, al momento de ser siempre por medio del representante, solamente se tocaría lo de la empresa, no se va más allá con el propietario de la misma. Su inquietud es muy valedera y muy importante. Habrá que deslindar 3 cosas que hay en este caso. Primero,
La actuación de los representantes legales son los primeros que se van a la cárcel, así como lo oyen, pero en procesos de otra índole. Pongo ejemplos. Ustedes saben que los dueños de las empresas, por ejemplo, de maquinaria pesada, de vehículos de carga, hablemos de los grandes trailers, los grandes furgones, etcétera, toda la vida tienen representantes legales de papel. Representantes legales que incluso muchas veces son seres humanos como nosotros. No me refiero en ningún momento en forma despectiva. Pero resulta que yo he tenido la oportunidad incluso de conocer, por haber llevado tipos de procesos de esos. Acuérdense que con los años de graduación que tengo, yo pude trabajar con el Código de Trabajo desde el sector muy reciente, 15 años, 18 años después de promulgado, pero también trabajé con un Código Procesal Penal que ya no existe, trabajé con una ley de tránsito distinta, etcétera. Entonces siempre ha habido en ese ámbito que el patrono, el dueño, en Guatemala hay personas que son dueños hasta de 500 cabezales o más. Tienen entonces a personas que son sus jardineros como sus representantes legales. ¿Por qué razón? Porque ellos están conscientes, asesorados, tanto ese trailer comete uno de los tantos hechos delictivos que cometen en carretera y que incluso causa la pérdida de vidas humanas de esos trailers diariamente. El que se va preso es el representante legal. Fíjate cómo es de ingrata la vida. No es el propietario, es el representante legal al que buscan y detienen. El representante legal es decir, en muchos casos el jardinero. No, en laboral es distinto. En laboral lo que ocurre es que, primero, las demandas laborales pueden estar promovidas en contra de empresas individuales, en cuyo caso aquí hay un dueño, hay un patrón al que se demanda, ¿sí? Identificable, precisable, ahí está la patente de comercio, quién es el dueño de este lugar. O si por el contrario se trata de una persona jurídica, que puede ser una sociedad anónima, una responsabilidad limitada, etcétera. Entonces aquí hay una estructura, hay varios socios que son responsables, depende de qué sociedad sea, hasta por su cuota que está en la sociedad. ¿Sí? Las anónimas, por ejemplo, responden hasta la porción que tienen ellos como socios. Sí. Pero todas tienen una estructura en donde hay un gerente general, por ejemplo, en donde hay un consejo de administración. Hay estructuras diferentes, pero todas se están salvaguardando, ¿no? Hay un consejo de administración en donde hay un presidente, un vicepresidente y un secretario. En otras hay un administrador único, exclusivamente. Pero lo que el patrono busca cuando tiene estas figuras y tiene incluso abogados en esos cargos y abogados con varios años de experiencia, lo que está buscando fundamentalmente no es evadir la responsabilidad ni penal ni de orden laboral de prestaciones, sino que lo que está buscando ahí es tener una persona calificada, muy calificada, que pueda enfrentar las audiencias con una notoria superioridad en contra del trabajador, que de nuevo se pone en evidencia esa gran inferioridad. Entonces, lo que trata con el nombramiento de esos cargos de personas calificadas culturalmente es estar en ventaja sobre el trabajador que va a llegar a declarar. Porque hay una institución que creo mi hermano se las debe haber comentado, sin el creo, estoy seguro que él se las comentó, cuando estamos en los medios de prueba, que se llama confesión judicial. Y qué difícil es estar sentado en la confesión judicial, en la diligencia misma, con el trabajador. ¿Y cómo se ve de cómodo? ¿Cómo se ve de cómodo?
el representante patronal contestando la confesión judicial que nosotros le articulamos de parte del trabajador. Obvio porque el trabajador hay muchos términos, muchas palabras que incluso el patrono de mala fe, al articular las preguntas, las posiciones, ha colocado tendiendo a equivocar al trabajador. Entonces, imagínense cómo le cuesta. Pero vamos allá y hay un abogado que es el que va a absorber las posiciones y entonces el abogado, aunque no sea el mejor de los abogados, pues tiene obviamente una gran ventaja y responde las preguntas con mucho acierto. Pero, para contestar a la compañera, no es cierto que lo que esté evadiendo es la responsabilidad penal, no, o la responsabilidad civil o la responsabilidad laboral. No, a ese representante legal no va a tener que pagar las prestaciones. Las va a tener que pagar ese propietario individual de la empresa. Si es empresa individual, va a tener que pagar la entidad. Acordémonos que cuando se trata de personas jurídicas, la ley claramente distingue que esa entidad, esa persona jurídica, es distinta para efectos legales pertinentes de los socios que la conforman. Entonces, con estar ya en la sociedad, fíjese cómo se burla la ley en nuestro país. Hace unos 5 o 6 años, se divulgó por todos los medios habidos y por haber que se había acabado en nuestro país las sociedades en donde se pudiese o se tratase de evitar el conocimiento de los socios. ¿Quiénes eran los socios? Porque ya no iban a haber acciones al portador, sino que iban a ser todas nominativas, porque de esa forma, siendo nominativas, había una perfecta individualización de los propietarios de las mismas. Y se subió, si ustedes se recuerdan, el monto del capital también. Pero el día de hoy estamos peor que como estábamos hace 10 años. O sea, se retrocedió, digamos, unos 35 o 40 años. Lo que en otros países como en la Argentina ha trabajado profusamente en leyes y libros, como es la terminología que utilizan ellos de el levantamiento del velo societario, o sea, desenmascarar a aquellos que están ahí en esa sociedad evadiendo impuestos y evadiendo pagos. Esa es la respuesta. Los representantes legales no han sido escogidos. En mayor de los casos puede ser que haya alguna excepción, pero no han sido escogidos para evadir responsabilidades penales, ni siquiera pecuniarias, sino que para estar en capacidad de enfrentar con gran ventaja contra el trabajador las 2 o 3 audiencias que se realicen en cada juicio. ¿Alguien más que tenga otra inquietud, otra pregunta? De lo contrario, nos vamos a ir despidiendo con el gran gusto de haber podido participar con ustedes estos días. Y como se llama, el miércoles tenemos el examen, ¿o qué día tenemos el examen? Sí, miércoles. Correcto. Entonces, no se preocupen por el examen va a ser como creo que ha sido todos estos periodos, va a ser de selección múltiple, y entonces no van a tener mayor dificultad ustedes